sepa Dios lo que dicen de ti, que ya no haces milagros, que tu mano se apartó de mí. Muestra que eres el mismo de ayer. Gloria a Dios, aleluya. Dios siga bendiciendo grandemente la vida de cada uno de los amigos, hermanos, amén, siempre pendiente de este canal Santidad a Jehová, amén, que tengan buen día en esta preciosa mañana que el Señor nos ha regalado, y la paz del eterno y soberano Dios esté sobre sus vidas, amén. Nos gozamos mucho pues de poder estar en este lugar una vez más aquí en Infoinsular Santidad a Jehová, compartiendo la palabra del Señor, amén. Es una gran bendición, amén, para nuestra vida y para las vidas de las demás personas, amén, porque siempre tratamos, amén, que pues nuestra boca sea como manantial de vida, amén, para las personas que están sedientos de una palabra de parte del Señor, amén. Hay poder en Jesús, así que para las personas que no me conocen, mi nombre es Sidney Jervis, amén, hay poder en Jesús. Me congrego en la iglesia Pentecostal Restauración y Milagros en Fillers Bike, juntamente pastoreado por el pastor Alex Ortiz, juntamente con su amada esposa Esther Collins de Ortiz, amén, y nos gozamos mucho de poder estar aquí en este lugar junto con mi hermano, amén, que en un momento se presentará. Hay poder en Cristo Jesús, y pues deseamos que en esta mañana hay poder en Cristo Jesús. Los amigos, los hermanos, todas las personas que se conectan, pues abren su corazón a la palabra del Señor, porque créame de que hoy el Señor pues trae una palabra muy poderosa, una palabra muy edificativa, una palabra pues que restaurará, levantará, volverá a traer hasta esperanza, amén. Hay poder en Jesús, porque para eso es la palabra, como dice, aleluya, en el Salmo, que ella es lámpara a mi pies y lumbrera a mi camino, amén. Hay poder aleluya en Cristo Jesús. A eso vino, a traer vida, esperanza, amén. Él vino a traer, hermano, hay poder en Jesús, salvación a nuestra vida. Si Él también nos ha, aleluya, instruido, enseñado por su palabra, cómo nosotros no podemos conducirnos en el Evangelio, en este camino o en su voluntad perfecta, amén. Hay poder en Cristo Jesús. Así que, mis amados, así pues yo dejo a mi hermano con ustedes para que se presente. Hay poder en Cristo Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Es una bendición poderme dirigir hacia ustedes en esta hermosa mañana, una mañana llena de misericordia, una mañana llena de gracia, una mañana llena de la voluntad de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Alabanzas al Cordero. Y es un placer estar aquí en este canal una vez más, pudiendo estar impartiendo la palabra de Dios con el ministro Sidney, y esperamos que sirva de bendición, que llegue hasta sus hogares. La intención por el cual nosotros venimos y soltamos esta palabra de bendición es para que edifique, es para que dé vida al que ha estado muerto. Gloria sea el nombre del Señor. Esta palabra, la palabra de Dios, es eficaz. Gloria sea el nombre del Señor. Y muchas veces es más cortante que una espada de doble filo. Alabanzas al Cordero. Pero nuestra intención, quiero que sepa, que esta palabra que nosotros soltamos y que el Espíritu Santo permite que la impartamos a toda esa población que se conecta, gloria sea el nombre del Señor, es para que esta palabra es la que da vida, esta palabra es la que levanta al caído, esta palabra es la que da fuerza al cansado, levanta al afligido, esta palabra es la que transmite sanidad corporal y también transmite sanidad espiritual. Esta palabra edifica, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, nosotros venimos con esa fe, que así como a nosotros nos ha restaurado la palabra de Dios en muchas ocasiones y nos ha dado vida, también venimos con esa fe que va a restaurar su vida, que le va a dar vida a su vida espiritual, a su vida corporal. Gloria sea el nombre del Señor, porque la palabra de Dios no retorna vacía. Gloria sea el nombre del Señor. Mi nombre es aleluya Roberto Valladares y me congrego en la iglesia Pentecostal Restauración y Milagro en Fillers Bay, en municipio de Oak Ridge, municipio de José Santos Guardiola, comunidad de Oak Ridge, pastoreado por el pastor Alex Ortiz y su amada esposa Esther Collins de Ortiz.
Bendecimos la vida de ellos grande y poderosamente en el nombre de Jesús. Y también bendecimos la vida de la hermana Patti, la hermana Brenny y Amén, todos los aleluya. que han tenido el privilegio de poder estar aquí en este canal impartiendo lo que es la Santa Escritura, las Sagradas Escrituras del Evangelio Amén, de aleluya. la salvación. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a aperturar con una poderosa oración y luego venimos y entramos al mensaje de la palabra. Padre que estás en gloria, Señor amado, Amado Dios, una vez más Padre venimos celestial delante de que tu habita presencia, gloria a Dios, venimos agradecidos, ante ti, amado más mío, humillado, Dios, reconociendo ante que el tu grande eres tú, amado de mi alma. reconociendo que sin ti Padre de nada la gloria, en somos, esta nada hora nos podemos humillamos, que necesitamos reconocemos de ti, Dios. nuestras Te damos rebeliones, más Señor que amado, ayer, reconocemos Señor. nuestros pecados, Señor amado. Más y más de Te ti, pedimos Señor, que nos porque tú enseñes a eres, caminar Señor, día con nuestra día, fortaleza, que nos des, Señor nuestro amado, la socorro, sabiduría y el nuestro entendimiento auxilio, tú para eres, poder Señor, vencer, nuestro guía, Señor tú eres amado, nuestro todo. a ese gigante que se Señor, levanta cada día, nos Señor amado, abandonamos en tu mano, en Señor, contra de tu mañana, pueblo, en Dios contra de amado, tus rogándote, siervos, de tu sierva. Espíritu Santo de Amado Dios, de mi seas alma, tú, te ruego, Señor apoderándote, amado, Señor, que nos de esta revistas de palabra, autoridad en Señor esta amado, hora, de que edificación nos revistas de poder para en el esta corazón hora. del oyente, Dios, Amado de mi gloria, alma, que sea y tu para Santo nuestros Espíritu, corazones, Dios, hablando, Señor, poniendo palabras, en el Señor nombre amado, de de Jesús, edificación rompe en nuestros cadenas, labios. rompe Pasa un fortalezas, carbón encendido por la quebranta boca de todo tus yugo en siervos, el Señor nombre amado. poderoso de Jesús. Mira a tus siervos aquí presentes, Señor abre amado. los ojos al Inclina cielo, tu Señor oído, amado. Señor amado, Guía a al nuestro que ama, clamor en Señor esta amado, hora, Padre de mi quebrante, alma. Señor amado. Permite que esta En palabra el nombre de sirva Jesús de de Nazaret, sanidad, de poder de tu restauración, palabra. Señor amado, amado, para dale esa vida que sanado, están en los Dios de la hogares, gloria, esos a que los se encuentran paralíticos, afligidos, Señor, en el esos que se nombre de encuentran, Jesús, Señor amado, tristes. que los Padre, enfermos permite sean que esta sanados, palabra amado. llegue a sus En corazones, el nombre de Señor Jesús amado. de Nazaret. Ábreme los tímpanos de los Por el poder oídos de los tu palabra, oyentes. por el poder Ábreme los corazones, de tu Cristo de la presencia, gloria. Espíritu Santo Porque de para ti Dios. no hay nada imposible. Paséate, Señor. Apodérate de esta Aleluya. cabina en esta Amén, hora. amado. Manda tus ángeles a esta cabina en esta Cada hora, uno amado que está mío. pendiente, que En está el nombre de abierto, Jesús, Señor amado. En el nombre Para de que tu Jesús. palabra sea Obra impartida, en su Señor corazón, amado, Dios de la con gloria. autoridad, con denuedo. En el nombre de Permítenos Jesús. la revelación de ella Por el misma. poder de tu Y palabra. al final de la jornada te daremos Gracias. toda la gloria y toda la honra, porque Aleluya. tuya siempre será. Gracias. Por los siglos de los siglos. Alabado sea tu Amén. nombre. Y amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Mi alma adora al que Entramos a la lectura de la palabra en el libro, en Primera de Juan, gloria sea el nombre del Señor, capítulo 5, verso 14, gloria sea el nombre del Señor. Bajo el tema, un tema muy poderoso, un tema muy edificativo, y es la perfecta voluntad de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Señor Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Amén, hay poder en Cristo. Y por ser esta la palabra de Dios, yo quiero proceder a hacerla pública, que sirva de bendición para los televidentes y también para los que estamos aquí presentes, honrando la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y su palabra dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hay poder en Jesús. Amén. Es una palabra muy clara, pero también muy contundente, porque es una palabra que nos escudriña y nos dice y nos enseña y nos instruye a que verdaderamente tenemos que estar seguros antes de que profesemos esta palabra. Porque escuche bien, dice que, y esta es la confianza que tenemos en Él, los que caminamos haciendo la voluntad de Cristo. ¿Cómo no vamos a andar confiados, ministro? Amén, amén, amén. Hay poder en Cristo. ¿Cómo no vamos a andar confiados en Él? Amén, amén. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La palabra de Dios nos enseña de que primeramente tenemos que escudriñarnos día con día. En este evangelio hay un orden, gloria sea el nombre del Señor, y ese orden se llama la voluntad de Dios en nuestra vida, gloria sea el nombre del Señor, que tenemos que asegurarnos y escudriñarnos día con día para asegurarnos que andamos verdaderamente caminando en la voluntad de Dios. Porque hay una voluntad que posiblemente confunde al pueblo de Dios.
y es la voluntad permisiva de Dios. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Si bien es cierto, usted ha escuchado personas que dicen, esto me pasa porque Dios así lo quiso. Y quizás eso le ha pasado porque se salió de la voluntad perfecta de Dios. Así es, amén. Hay muchas cosas que suceden en nuestra vida que nosotros pensamos y no andamos con el discernimiento del Espíritu Santo y decimos, esta es la voluntad de Dios, ¿qué Amén. puedo hacer? Amén. Pero confundimos la perfecta voluntad de Dios con la voluntad permisiva. Porque la voluntad permisiva de Dios, gloria sea el nombre del Señor, permite de que por nuestra desobediencia se conviertan en consecuencias. Y queremos llamar la voluntad permisiva de Dios en la perfecta voluntad de Dios. Amén. Déjeme decirle que si usted anda en obediencia con Cristo, y si usted se guarda para Cristo, y si usted camina en santidad, si usted camina en integridad con el Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, entonces usted sí puede estar confiado en pedirle al Padre a que se haga su voluntad en su vida. Porque muchas veces tampoco podemos confundir la perfecta voluntad de Dios en decir yo quiero esto, yo quiero lo otro, Padre súpleme esto, súpleme lo otro, y no decimos que sea tu voluntad y no la mía. Amén, que se haga su voluntad. Amén, hay poder. Porque aún Jesús nos enseñó hasta la muerte, cuando se encontraba en aquel momento de angustia, en el Getsemaní, gloria sea el nombre del Señor. Él nos enseñó que tenemos que aprender a respetar la voluntad del Padre hasta la muerte. Amén. Donde Él se sentía angustiado en ese momento, se sentía con aquel estremecimiento en su cuerpo, y que hasta el tiempo de la muerte, antes de haber sido llevado al Gólgota, gloria sea el nombre del Señor, hubo un momento determinado donde Él respetó la voluntad de Dios. Amén. Él respetó la voluntad perfecta del Padre, y Él dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Amén. Él nos enseñó un respeto por la voluntad perfecta del Padre. Amén, amén. Y vemos de que según la palabra del Señor, pues hay diferentes maneras en cómo referirse a la voluntad del Señor. Amén. Amén. Aleluya, porque nosotros debemos de entender de que, como explicaba el hermano, hay poder en Cristo Jesús, de que ella es una palabra más para lo que ya estamos en el camino. Hemos acostumbrado pues a decir, pues yo quisiera conocer la voluntad de Dios en mi vida. Hay muchas personas que dicen, yo he estado orando, ayunando, pidiéndole a Dios cuál es su voluntad en mi vida. Ahora, esto es algo de que debemos de entender, amén. Esas son palabras que yo creo, pues según la palabra, pues se dice, no porque realmente no conocemos o no podemos conocer, sino que por el falta de conocimiento es que no hemos alcanzado o llegado a ese nivel de conocer cuál es la voluntad del Señor, amén. Porque según el salmista David, en el Salmo capítulo 40, versículo 8, el salmista dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, lo que el salmista aquí está revelando es de que otra manera de decir la voluntad de Dios es la ley de Dios, es la palabra Amén. de Dios. Alabanza. Entonces nosotros decimos, ¿cómo yo puedo saber cómo caminar conforme a la voluntad de Dios? Fácil, esto es de caminar conforme a lo que enseña la palabra del Señor. ¿Cómo Bendito nos damos Dios. cuenta nosotros que estamos en la voluntad de Dios, andando conforme a su perfecta voluntad? Es cuando nosotros andamos conforme a su ley, a su palabra, viviendo conforme a lo que ella dice. Porque de igual forma el apóstol Pablo respalda lo que dice David, y él lo dice en Romanos capítulo
2, versículos 17 Aleluya. y 18. Amén. Y el apóstol Pablo dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Alabanza. Dios mío, él está aquí, él dice, instruido por la ley apruebas lo mejor y conoce su voluntad. Mi alma adora a Jesús. Conoce la voluntad de Dios porque ha sido instruido por la ley de Dios, y por ser instruido por la ley de Dios ha podido aprobar lo mejor de Dios. Mi alma adora a Jesús. Entonces, en otras palabras, lo que nos está enseñando el apóstol Pablo y también el salmista David, y aún el mismo Señor Jesucristo, en donde hay diferentes partes donde vamos a leer, aleluya, de que cuando nosotros escudriñamos las escrituras con el fin de ponerla por obra en nuestra vida, nosotros aprendemos a caminar conforme a la voluntad perfecta de Dios. Mi alma adora a Jesús. Aleluya. Amén. Eso es algo que no debe de tener mucha ciencia. Amén. Gloria. El poder en Jesús. Sabes, de igual forma el apóstol Pablo dice algo muy profundo, muy poderoso. Aleluya. A la iglesia en Corintios. Amén. Hay poder en Cristo Jesús. De que ellos, para poder conocer cuál fuera la voluntad perfecta de Dios en la vida de ellos, amén, él les explicó de que el Señor había enviado al Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Porque dice que él escudriña lo profundo de Dios. Amén. Y Él nos revela a nosotros cuál es la voluntad perfecta de Dios para con nosotros. Ahora, Aleluya. ¿por qué es necesario tener el Espíritu Santo? Es porque sin el Espíritu Santo no hay revelación de palabra. Gloria. Sin el Espíritu Santo, mi amado, hay poder en Cristo Jesús. No hay una aclaración. Se puede leer y leer y leer la palabra del Señor. Amén. Y nunca se va a entender realmente lo que Dios quiere decirnos. Amén. Hay poder en Jesús. Y una de ellas es de que cuando una persona lee la palabra del Señor sin la guianza y la revelación del Espíritu Santo, lo que sucede es que la persona nunca entiende de que Dios no simplemente quiere que adquirimos el conocimiento, sino que pongamos por obra su ley, su palabra, para que nosotros nos podemos alinear Alabanza. conforme a la voluntad perfecta del Todopoderoso. Por ejemplo, amén, una de las voluntades perfectas de Dios, según la palabra del Señor en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, amén, hay poder en Cristo Jesús, es de que todo mundo proceda a un arrepentimiento, que sean salvos. Aleluya. Y dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Hay poder en Cristo Jesús. Gloria. Eso es la voluntad perfecta de Dios, de que todo hombre proceda, mi alma adora a Jesús, Alabanza. a un arrepentimiento, vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Mi alma adora al que vive para siempre. Y de igual forma, la voluntad de Dios en San Juan capítulo 6, versículo 39, dice de que la voluntad de Dios es de que ninguno de los de Él, Jesús dijo, y esta es la voluntad del Padre, Aleluya. el que me envió, oiga, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. En otra palabra, la voluntad de Dios es que ningún creyente que ha alcanzado la salvación caiga de la gracia. Gloria. Amén. De igual forma, esto es algo que está en la voluntad perfecta de Dios. Está en la voluntad de Dios. Ahora, es cierto de que la voluntad de Dios es de que todo mundo sea salvo. Aleluya. Y es cierto de que la voluntad de Dios es de que los que ya están en el camino no caigan de la gracia. Ahora, Gloria. esto no quiere decir de que todo mundo va a ser salvo. Amén. Yo tampoco estoy afirmando de que todo mundo va a ser salvo. No. Lo que estoy diciendo es que la voluntad de Dios es de que todos sean salvos. Aleluya. Amén. Pero como dice la palabra en San Juan capítulo 3 versículo 16,
amén, de que de tal manera amó Dios al mundo, de que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Ahora, la voluntad de Dios es de que todos se salven, pero lo único que se van a salvar son aquellos que han creído en el Hijo unigénito del Padre. Bendito Dios. En otras palabras, Dios ha puesto dos caminos delante de nosotros para que nosotros escojamos. Ahora, depende del camino que escojamos nosotros, vamos a alinearnos con la voluntad de Dios, porque esto se trata, amén, de conocer la voluntad perfecta de Dios y alinearnos con ella. Amén, andar en ella para que nosotros nos arreglamos y nosotros pues escudriñamos y examinamos, como decía el siervo, y asegurar que estamos en la voluntad perfecta de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Eso es así, aleluya. Y nosotros sabemos de que muchas veces confundimos, varón, y esto es muy importante ilustrarlo en la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Amén. Usted sabe de que la voluntad permisiva de Dios delante de los ojos del hombre, y tú lo dijiste anteriormente, cuando el hombre no anda, cuando el Hijo de Dios o el ser humano no anda en una coinonía, en una comunión con el Espíritu Santo de Dios, entonces no se le puede ser revelado la perfecta voluntad de Dios. Y él anda en un caminar de que él dice que es hijo de Dios, pero no está respetando la voluntad perfecta de Dios. Aleluya. Y muchas veces tenemos que ilustrar esto, varón, que hay muchas personas que se cansan de respetar la perfecta voluntad de Dios, porque muchas veces la perfecta voluntad de Dios, gloria sea el nombre del Señor, no te va a traer prosperidad así nomás. Bendito sea el nombre del Señor. Y la perfecta, la voluntad permisiva de Dios, todo mundo, si tú te fijas, la mayor parte del Evangelio está apuntando hacia la voluntad permisiva de Dios. Pero hay un motivo por el cual ellos están apuntando a la voluntad permisiva de Dios. Y ese motivo se llama prosperidad. Mi alma adora la gloria de Dios. Y una de las cuales características es que dicen, no, ya no es la voluntad de Dios que yo siga aquí en la casa de Dios. Dios, yo siento que Dios me está mandando a trabajar a Estados Unidos y a irme de mojado. Mire, yo le voy a aclarar una cosa. Desde que usted se le viene a su mente irse de mojado, usted ya salió de la perfecta voluntad de Dios. Porque la perfecta voluntad de Dios hace que todo suceda en nuestra vida con rectitud y en orden. Amén, eso es así. Y si es la perfecta voluntad de Dios, Dios no lo va a mandar de mojado a usted, amado hermano, amado amigo. Dios lo va a mandar a migración, a que le den su visa y a que le estampen su visa. Y que le diga, bueno, hijo, que tenga buen viaje, porque allá en Estados Unidos ya yo le mandé un respaldo. Mi alma adora la gloria de Dios. Y hay gente que confunde la voluntad perfecta de Dios, porque vienen y quieren meter la perfecta voluntad de Dios en la voluntad permisiva de Dios. ¿Y cómo? Cuando vienen y dicen, bueno, yo voy a hacer un préstamo para realizar este negocio, gloria sea el nombre del Señor, y si el préstamo sale en la voluntad de Dios, gloria sea el nombre del Señor, y tal vez Dios está diciendo, bueno, hijo, espérate un poquito más, que yo tengo algo preparado para ti, que en vez de quitar prestado, tú vayas a prestar, gloria sea el nombre del Señor. Y sucesivamente, la voluntad permisiva de Dios, en estos tiempos queremos ponerle una máscara. Amén. Y esa máscara es donde muchas veces decimos es la perfecta voluntad de Dios. Dios así lo quiso. Gloria sea el nombre del Señor. Y Dios muchas veces permite que la voluntad permisiva se extienda. Amén. Porque tú decías en una ocasión que hay gente que cuando llega al límite de la voluntad permisiva de Dios, amén, y ellos dicen, bueno, yo ya llegué al destino donde yo quería estar, ya Dios me abrió puertas para yo poder estar donde estoy,
y se llevan la sorpresa, ministro, que cuando llegan al destino de la voluntad permisiva de Dios, o sea, llegan al fin de la voluntad permisiva de Dios, ellos empiezan a ver alrededor de su entorno, ellos empiezan a ver alrededor de su atmósfera y ellos dicen, bueno, verdaderamente que no me está yendo nada bien. Sí, claro, porque puede ser que en la voluntad permisiva de Dios, es que siempre sucede, no es que puede ser, sino que siempre sucede, de que cuando Dios permite que algo sucede en su voluntad permisiva, puede ser de que en el principio del camino, en el principio del procedimiento, de que todo esté saliendo bien. Dios mío. Puede ser de que todo esté saliendo a como uno planea. Por ejemplo, usamos el ejemplo de Jonás. Amén. La voluntad perfecta de Dios fuese que Jonás fuese a Nínive a anunciar la palabra del Señor, pero Jonás no quiso. Él dijo, mejor yo me voy para Tarsis. Dios mío. Entonces, Dios, siendo Dios, aún así, permitió que Jonás llegara hasta cierto lugar. Él permitió de que Jonás, amén, se extraviara del camino hacia Nínive y se montara a un barco y así navegara hasta que Dios levantó una tormenta. En otras palabras, hasta que él llegó en el lugar hasta donde Dios quería que llegaran, pues empezó ya la tormenta. Aleluya. Ahora, solo mira lo que sucede, mi hermano, con las personas que están, aleluya, en esa voluntad permisiva. ¿Cómo estaba Jonás cuando cayó aquella tormenta en medio del mar? Dios mío. Jonás estaba al fondo de aquella barca bien dormidito. Y por esa razón hay muchas personas que andan en la voluntad permisiva sin saber porque están dormidos. Explica eso, ministro. Espiritualmente hablando. Gracias, Padre. Jesús, son personas que han ignorado la palabra del Señor y han caído en un adormecimiento, y por eso Dios tiene que traer una tormenta. Aleluya. Para sacudir y aún perjudicar la vida de otras personas, Señor, para que tal persona reflexione y se dé cuenta de que verdaderamente todo esto ha pasado por mi culpa, por querer desobedecer la palabra del Señor. Porque Jonás, por andar en la voluntad permisiva, saliendo de la voluntad perfecta, estaba perjudicando no solamente su vida, sino la vida de otras personas. Y eso tenía que, o sea, para que Jonás, aleluya, o para que la vida de las otras personas no fuese perjudicado, mi alma adora a Jesús, él tenía que ser lanzado de aquella barca. Mi alma adora a Cristo. Voy a soltar algo aquí que quizás le va a explotar la masa encefálica. Suéltalo en el nombre de Jesús. Mi alma adora a Jesús. Y hay muchos pastores que tienen que tener cuidado porque hay muchos Jonás entrando en las iglesias bajo la voluntad permisiva de Dios. Dios mío, explica eso. Y si usted deje que Jonás entre en tu iglesia, ahí va a caer el sacudimiento de Jehová. Dios mío. Y va a tener que botar todo lo que hay ahí. Dios mío, gracias, Padre, por tu palabra. Mío, alabanza. Hay que tener cuidado los pastores, porque hay muchos Jonás andando ahí, huyendo de Dios, cambiando de iglesia en iglesia. Y hay que tener cuidado, no montarlo en tu iglesia, en tu altar, porque va a venir un sacudimiento que ahí todo el mundo va a preguntar, pero ¿qué está pasando? Lo que pasó es que tenés Jonás metido ahí y hay que tirarlo al agua para que aquella pez grande lo traga y lo vuelva a llevar a la voluntad perfecta de Dios. Padre, porque gracias. Hay gente que están huyendo de la voluntad de Dios, en otras palabras, de la iglesia donde ellos se congregan, porque en la iglesia no quieren alinearse como debe de alinearse. Amén. Aleluya. Adora a Jesús, no quieren hacer las cosas como se debe. Entonces hay que tener cuidado, pastores, amén, aleluya, con aquellos Jonases que puede perjudicar el remanente del Señor. Mi alma adora a Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, eso fue fuerte, varón. Dios mío. Gloria sea el nombre del Señor, porque si bien es cierto, algo que identifica al Hijo de Dios cuando anda caminando en la perfecta voluntad de Dios es la paciencia, ministro. Amén. Es la paciencia, gloria sea el nombre del Señor, porque hay gente, usted sabe de que se impacientan cuando llegan al Evangelio y ellos se ponen como pastores ellos mismos, ellos se ponen como evangelistas ellos mismos, y por la impaciencia, gloria sea el nombre del Señor, del caminar en el Evangelio, y por no respetar los protocolos de la perfecta voluntad de Dios, caminan con algo que se llama sin respaldo de Dios. Eso es así. Porque la paciencia es importante, gloria sea el nombre del Señor. Hebreos 10:36 nos enseña de que porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Wow. Gloria sea el nombre del Señor. La voluntad de por Dios. haber hecho la voluntad de Dios. Y ¿saben lo que me trae a mente esto? Gloria sea el nombre del Señor.
que la perfecta voluntad de Dios te siembra amor por las almas. Aleluya. Padre, Señor gracias. Jesús. La perfecta voluntad de Dios te siembra amor por el remanente. Amén, amén. Y no por la ofrenda. Y no por el diezmo. La perfecta voluntad de Dios te mantiene en una línea donde tu amor por la obra de Dios crece. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Donde tu amor por las almas crece. Bendito sea el nombre del Señor. Y mire, yo voy a soltar esto aquí, varón. Suéltalo. Gloria sea el nombre del Señor, porque, Dios mío, hay muchos pastores, escuchen esto, pastores, escuchen esto, ministros, con mucho respeto, que van a ser enviados a lugares lejos de su parentela. Mi alma adora a mi Padre. Gloria sea el nombre del Señor. Ministros, van a ser enviados a donde nunca quisieron ser enviados. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué, pastores? Gloria sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué ustedes que tienen ministerio? Porque ahí es donde Dios lo va a probar. Y Dios va a decir, bueno, yo lo voy a mandar fuera de su parentela. Gloria sea el nombre del Señor, para ver si este que se llama ser hijo de Dios anda en la voluntad perfecta mía. Anda en la voluntad perfecta mía y la anda sembrada en su corazón. Yo lo voy a probar, porque vamos a ser probados. Lo van a mandar fuera de su parentela para ver si es cierto que le tiene amor a las almas o amor a esa iglesia que ofrenda con unos diezmos grandes e inmensos en la ciudad. Porque hay pastores que han sido enviados a las áreas rurales, ministro. Mi alma adora. Hay pastores que han sido enviados a las áreas rurales, a las áreas fuera de la ciudad. Y se ha visto por su testimonio que aman la obra de Dios, que aman las almas. Pero hay pastores, ministros, que han dicho y han visto a dónde Dios ha enviado a esos ministros. Y dice, pero si Dios me enviara ahí, dame una semana y yo me retiro del evangelio. Porque no caminan con esa paciencia. Y ahí es donde se les quita la máscara. Ellos, ¿sabes qué? Ellos mismos se quitan la máscara. Dios mío. Y le enseñan a Dios y al Espíritu Santo. Y es ahí donde lo contristan. Amén. Porque le dice un pastor al otro, si Dios me enviara donde tú estás, dame un mes y yo me retiro de ahí, porque me queda muy lejos. ¿Qué pauta le da eso a usted, ministro? Amén. Que no anda caminando en la perfecta voluntad de Dios. ¿Sabe detrás de qué anda esa persona? De la voluntad permisiva de Dios. ¿Y sabe cuál es la voluntad permisiva de Dios? Está bien, coge todas las ofrendas que tú quieras, llévate el diezmo y esparce mi rebaño. Está bien. ¿Me está entendiendo, ministro? Es que lo que porque pasa... el que camina en la perfecta voluntad de Dios va a ser la voluntad de Dios. Amén. En el pueblo de Dios. No se va a dejar llevar por ninguna ofrenda y por ningún dinero, por ningún diezmo. Y va a amar la obra. El amor por la obra se le va a sembrar en su interior. Porque es necesario que padezcan los ministros de Dios por la perfecta voluntad de Dios. Es necesario el padecimiento. Amén. Mi alma adora a Jesús. Aquellos que no padecen por la perfecta voluntad de Dios tienen que escudriñarse. Amén. Ministro. Claro, hay poder en Jesús. Lo que pasa, ministro, es un ejemplo de igual forma que podemos usar para comparar con lo que estás explicando es el ejemplo de Naamán. Mi alma adora a Jesús. Gracias, este hombre Padre. estaba leproso y él pues estaba buscando sanidad. Y cuando él llegaba, pero lo que pasaba con Naamán, que Naamán era demasiado orgulloso. Explica eso. Que dice la palabra que era un hombre de alta estima delante de su rey, un capitán reconocido. Él tenía como 5 virtudes, Dios mío. 4 virtudes, pero dice la palabra, pero era leproso. Mi alma adora a Jesús. Y esa lepra, ¿sabes cuál era? Era el orgullo que Naamán tenía. Explica eso. Amén, mi alma adora a Jesús. Por esa razón que cuando Naamán iba en camino, dice la palabra del Señor que Naamán llevaba mucho presente, oro, plata, y llevaba ropa de gala para dárselo al profeta. Amén, porque en el camino, mientras él iba, él pensaba, cuando el profeta escucha que soy yo, Naamán, buscando una sanidad, va a salir y va a levantar la mano y va a hacer 2 señas y pues voy a recibir la sanidad. Alabanzas. Amén. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Cuando él llegó a la puerta o a la casa del profeta, del Señor, ni vio al profeta, sino al criado. Dios mío. Primera señal que hizo
manifestar el orgullo de Naamán, porque Naamán estaba esperando ver el profeta, no su siervo, no su criado. Mi alma adora a Jesús. Entonces cuando salga el criado y le da el mensaje del profeta, le dice: ve y zambúllese 7 veces en el río de Jordán. Ahí fue cuando su masa encefálica se fundió. Aleluya. Amén. Porque era un lugar, el río Jordán era uno de los ríos más sucios. El río más sucio, el río más, Dios mío. Entonces cuando él escuchó esto, dijo: pero Dios mío, no hay mejor río allá en Damasco. Aleluya. Donde yo puedo ir a zambullirme en agua más limpia y ser limpio. Aleluya. Pero ¿qué es lo que pasa? En los lugares más bajos es donde vienen los ministerios más grandes. Gracias, Jesús. ¿Eso es así? Y para poder alcanzar y llegar a esos ministerios, a mi alma adora a Jesús, como aleluya, sucedió con Naamán, hay que aprender de que esto no es aleluya, escoger el lugar en donde nosotros queremos terminar. Hablando Amén. de la voluntad perfecta de Dios, en como lo que estabas explicando en cuanto una persona es enviado de parte de Dios. Aleluya. Amén. O una persona quiere ser enviado, una persona quiere trabajar, entonces tiene que aprender de que debemos de dejarnos llevar por la voluntad perfecta de Dios. Porque yo digo, si Naamán bien hubiera ido a otro río a zambullirse, él no iba a ser sanado. Aleluya. Pero como aquel lugar era menospreciado, era ahí, Dios mío, como que no quería entrarse ahí es donde Dios lo envía. Entonces, siempre Dios, en su voluntad perfecta, cuando nos viene, va a ser alineándonos a lo que nosotros no queremos hacer. Eso es así. Amén. Por eso Pablo dice que lo que yo hago, eso yo no quiero. Lo que hago no quiero y no entiendo, dijo el apóstol Pablo. Aleluya. Porque siempre para poder entrar en la voluntad de Dios, esto es de hacer lo que dijo Jesús: todo aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Siempre esto va a ser de esta forma. Ahora, de igual forma, porque venía hablando, mi alma adora a Jesús, de que en la voluntad perfecta de Dios, hermano, mi alma adora a Jesús, lo que sucedía con Jonás, que provocó una tormenta grande que perjudicaba la vida de muchas personas. Aleluya. Ahora, no solamente, aleluya, en la voluntad permisiva, ahora debemos de saber cómo nosotros estamos alineados en la voluntad de Dios, si estamos viviendo conforme a la palabra del Señor. Aleluya. Amén. Porque en la voluntad perfecta, en la voluntad de Dios, amén, el apóstol Pedro dijo algo de igual forma en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17, que porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Gloria. Si la voluntad de Dios así lo quiere. Gracias, Jesús, por tu palabra. Que haciendo el mal. Amén. Si vamos a padecer, pues sea por hacer el bien, no el mal. Bendito Dios. Entonces uno dice, como usted decía, que muchas personas se están corriendo mojado, Sí. huyendo de padecer, Sí. en la voluntad. Sí. Y cuando llegan allá, están padeciendo, pero fuera de la voluntad. Padre, gracias por tu palabra, Jesús. Dios eterno. Amén. Entonces, es mejor que nosotros padezcamos por amor a Cristo, por causa de Cristo, en la voluntad perfecta de Dios, que padecer por estar fuera de la voluntad perfecta del Todopoderoso. Amén. Alabanzas al Cordero, gloria sea el nombre del Señor. Entonces, es importante de que nosotros caminemos, y esta característica llamó mucho mi atención, el tener paciencia. Amén, aleluya. Porque si bien es cierto, cuando tenemos paciencia, entonces nosotros somos administrados por el Espíritu Santo, y la perfecta voluntad de Dios ilumina nuestro camino. Porque entonces la paciencia me encamina a mí a no tomar decisiones a la ligera. Amén. Porque también tomando decisiones a la ligera, bloqueamos a que la perfecta voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Muchas veces nosotros solemos adelantar o queremos adelantar con la voluntad permisiva de Dios lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Lo queremos adelantar, y en muchas ocasiones
ni lo queremos adelantar porque nos damos cuenta que muchas veces la voluntad perfecta de Dios nos habla que tenemos que padecer. Y cuando ya un hijo de Dios se escucha de padecer, como que es un trago amargo a su vida. Amén. Porque si bien es cierto, los que no se guardan para Dios o los que no caminan en integridad con Dios, entonces ellos no quieren padecer. No quieren padecer porque quieren obtener todo con su propia fuerza. Aleluya. Y a mí me da a entender la palabra de Dios de que el padecimiento trae victoria. El padecimiento hace que la perfecta voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Pero hay personas que no quieren ser pasadas por el sedazo de Dios. Hay personas, ministros, que no quieren en su vida cristiana caminar con el celá de Dios. Aleluya. No quieren pausarse, no quieren sentarse y detenerse y meditar y decir, verdaderamente esta decisión que yo estoy tomando es la perfecta voluntad de Dios en mi vida o soy yo dirigiéndome a mí mismo. Aleluya, amén. Entonces, lo triste es de todo esto, ministro, es que cuando ya, porque todo tiene un principio y todo tiene un fin. Amén. Mi alma adora a Jesús. Y lo triste de esto, ministro, es que cuando caminamos nosotros por nuestra propia cuenta, o sea, la voluntad permisiva de Dios, nosotros decimos, wow, pero a mí todo me está yendo bien. Así es. Wow, pero yo estoy siendo prosperado. Wow, pero yo me vine a los Estados Unidos y la voluntad de Dios permitió que yo cruzara ese río Bravo. Para Canadá se van también, varón. Wow, pero a mí me está saliendo todo bien. Amén. Yo estoy siendo prosperado, mi generación está siendo prosperada. Ministro, ¿y sabe cuál es el dolor al final? Cuando la voluntad permisiva de Dios llega a su límite. Es que por eso... Entonces Dios viene y dice, yo te estaba haciendo un llamado. Yo te estaba llamando para predicar a las naciones. Yo te estaba llamando para hacerte ministro de mi palabra. Pero tú decidiste desviarte del camino. Tú decidiste desviarte de mi perfecta voluntad. Y no quisiste padecer. Entonces van a haber muchas personas, ministros, que aún en la voluntad permisiva de Dios van a empezar a padecer. Claro. Y el padecimiento es una señal de que todavía tienen oportunidad a que entren a la perfecta voluntad de Dios. Claro, claro. Pero lo triste de todo esto es, ministro, que hay personas que ni en el padecimiento de la voluntad permisiva de Dios se quieren doblegar. Es que lo que pasa, mi hermano, que ¿Cómo está eso? la palabra del Señor establece de que hay camino que al hombre le parece ser derecho, Eso es así. pero su fin es camino de muerte. Ahora, el apóstol Pablo tuvo que explicar algo bastante profundo para que la gente, nosotros y la iglesia entendiera de que nosotros ya no caminamos por vista, sino por fe. Amén. Nosotros ya no caminamos y confirmamos cómo andamos por lo que vemos, sino que por fe. Amén, amén. Nosotros creemos no por lo que vemos, sino por lo que Dios nos ha dicho y nos ha enseñado por medio de la revelación de su palabra. Amén, mi alma adora a Jesús. Entonces nosotros debemos de comprender, mi hermano, de que la única manera de poder escudriñar y saber si está en la voluntad perfecta de Dios es escudriñando la palabra del Señor, amén, cayendo en oración, pidiéndole al Espíritu Santo que le da la revelación para que sepa si verdaderamente está en la voluntad perfecta de Dios, amén. El apóstol Pablo le explicó algo a la iglesia, amén, mi alma adora a Jesús, en Efesios, en el capítulo 5, versículo 16, y le dijo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Los días son malos, amén. son terribles. Por tanto, no seáis insensatos, oiga, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Dios mío, Él está diciendo, no sean insensatos, sino sean entendidos de cuál sea la voluntad perfecta de Dios. En otras palabras, hay que empezar a aprovechar bien el tiempo,
a escudriñar, a querer conocer la verdad de Dios, porque los tiempos en que estamos viviendo son malos. ¿Cómo así? Estamos viviendo un tiempo donde el diablo, que el Señor lo reprenda, Nombre de Jesús, viene vestido de ángel de luz. eso es así. Estamos viviendo un tiempo donde los ministros de él, de igual forma, vienen vestidos de ángel de luz. Eso es así. Amén. Y están engañando y hermano, a muchas personas, haciéndolo pensar de que ellos realmente están en la voluntad perfecta de Dios, cuando realmente no es así. Amén, hay poder en Jesús. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, aprovechando bien el tiempo, todo el tiempo que tenemos, aleluya, que podemos, tiempo libre, que podemos buscar de Dios y aprovecharlo para conocer cuál sea la voluntad de Dios, es tiempo de aprovecharlo. Aleluya. En otras palabras, mientras hay vida, hay esperanza, como decía el siervo. Amén. Si todavía estás respirando y te encontrás fuera de la voluntad perfecta de Dios, entonces todavía hay chance para alinearse con la voluntad perfecta de Dios. Todavía hay chance para alinearse con la palabra del Señor. Amén. Mi alma adora a Jesús, porque según la Biblia, mi amado, la voluntad de Dios en Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10, amén, es que nosotros, dice la palabra del Señor, amén, que por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Oiga, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Gracias, Jesús. Amén. Agradándole en todo, no en algunas cosas. Porque hay gente que piensa que agradan a Dios solo por congregarse, por ir un domingo a la iglesia. Amén. Hay gente que piensa que está en la voluntad de Dios solo porque congrega, aunque va todos los días de culto, piensa que ya está en la voluntad de Dios. No. Y eso, varón, eso es muy profundo. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que escudriñarnos y hay personas que se suben a predicar, ministros, Suéltalo. y no andan en la voluntad perfecta de Dios. Señor Jesús. Personas saliendo a evangelizar a las calles, dizque a libertar a los endemoniados, personas predicando en las calles, cuando ellos andan presos en la voluntad permisiva de Dios. Preso. Dios mío, varón, presos A espiritualmente. libertar, va a libertar cautivos. Dios mío. Entonces, ministro, es muy profundo lo que Pablo nos aconseja. Primeramente, predicarnos a nosotros mismos y segundo, escudriñarnos día con día. ¿Verdaderamente estoy apto Amén. para salir a evangelizar a las calles? Espíritu Santo de Dios, escudriñame. Amén. Y mira lo que él continúa diciendo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, y aquí está la clave, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ministro, hay personas, yo se lo digo por testimonio, hay personas, ministros, que quieren andar en la voluntad de Dios, pero cuando abren este libro de instrucciones y empiezan a ser exhortados, ministros, le quieren dar vuelta a la página. Dios eterno. Y hay unos que si es posible quieren doblar la página. Como dice Porque el Espíritu, arránquela, si no la va a vivir. Dios mío, porque el Espíritu Santo los está exhortando y le está diciendo, es aquí donde te quiero. Amén. Si vas a salir a predicar a las calles, asegúrate y procura de andar en mi perfecta voluntad y no en mi voluntad permisiva. Así es, amén. Asegúrate que cuando subas a los altares a predicar, andes en mi perfecta voluntad y no en mi voluntad permisiva. ¿Y sabe por qué, ministro? Esto es muy profundo. Porque hay personas que se suben a los altares a predicar y porque no andan en la perfecta voluntad de Dios. Entonces la perfecta voluntad de Dios trae revelación al pueblo. La perfecta voluntad de Dios trae sanidad, trae restauración, trae milagros, hace libre a los endemoniados. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Amén. Que le sirve como respaldo al que está predicando. Amén. Pero hay personas que, como andan en la voluntad permisiva de Dios, se suben a los altares a predicar, y como miran que no le está funcionando el show, entonces ellos vienen y empiezan a hacer otro show en los altares. Amén. ¿Me entienden? Amén. Porque entonces Dios no va a respaldar a alguien que ande en la voluntad permisiva predicando. Amén. Y eso es muy profundo, porque esto es lo que la palabra de Dios viene a hablarnos a nosotros en esta mañana. A los predicadores, a los evangelistas, a los que dirigen una grey, que hace tiempo están dirigiendo una grey con la voluntad permisiva de Dios. Ya tiempo se salieron de la perfecta voluntad de Dios. Yo le voy a decir algo, esto es algo profundo, que si
Si la soltamos, yo creo que hasta los satélites se van a caer. Suéltelo, ministro, que es necesario. Ministro, en la voluntad permisiva de Dios, muchas veces en los ministros, estos son consejos y palabras que Dios nos da. Porque nosotros hemos sido edificados, Amén, en el poder de primeramente. Jesús. Y nosotros lo compartimos con el fin de ayudar a edificar. Amén. Gloria a Dios. En la voluntad permisiva de Dios, usted sabe lo que ha sucedido con muchas personas, muchos pastores, para Explica decirlo eso. así, de que Dios, ellos han visto, sin el llamado por Dios al pastoreo, ellos han visto un respaldo en cuanto a lo económico y lo material. Explica Tiene eso, templo, ministro. tiene miembro, tiene instrumento, tiene esto, y por ver la provisión a las cosas materiales, dice, wow, verdaderamente esto es la voluntad de Dios. Espérame tantito. Entonces, tú me quieres dar a entender a mí que esos pastores que se han metido a ese relajo, tienen todo en su iglesia, tienen todo lo que necesitan en su casa, tienen todo para suplir a su familia, pero no tienen al Espíritu Santo. Ministro, Porque el Espíritu Santo camina con la perfecta voluntad. Señor amado, es que eso No es se así. confabula con la voluntad permisiva de Dios. Eso es profundo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega un momento cuando en el procedimiento empiezan a haber señales de que verdaderamente, porque hermano, en cuanto a cosas materiales, Explica eso. cualquiera, ¿sabe cuál es? ¿Sabe qué debe? O sea, una persona que quiere prosperar en cuanto a lo material, ¿qué es lo que hace? Trabaja más. Dios mío. Entonces, materialismo no confirma No, ni te dice estoy en la voluntad de Dios. suéltame la palabra, ministro. ¿Me entiende? Mi alma adora a Jesús. Entonces, cualquiera, por eso le digo de que uno puede, hasta el templo, puede tener templos grandes, puede tener Sí. instrumentos caros, pero que Sí. ¿qué tal? ¿Cómo estamos alineados en la voluntad del Señor? ¿Cómo estamos alineados? Porque Dios mío, ¿cómo estamos alineados conforme a lo que Dios quiere que nosotros hacemos? Ministro, y hay un peligro que corre la grey, ministro, que dirige esa persona. Claro. Hay un Claro. peligro que corre en toda la grey. ¿Sabe por qué? Porque él entonces no está ministrando la voluntad perfecta de Dios a toda esa grey. Amén. Él está ministrando lo que lo administra a él. Y es la voluntad permisiva de Dios. O sea, fuera de la perfecta voluntad. Entonces, ¿por qué cree que hay personas que cuando el ministro, el que tiene su 3.0, entonces, ¿qué quiere el diácono? ¿Qué hace el diácono? Escucha bien. ¿Qué hace el diácono, ministro? Esto es profundo. Suéltalo. Ministro, se mete al narcotráfico y dice, a mí también Dios me regaló una 3.0. Porque ahora, hoy por hoy, Reprenda. escucha esto, hoy por hoy, hay personas en el Evangelio metidos al narcotráfico diciendo que caminan en la perfecta voluntad de Dios, con ganado 3.0 y con esos templos con 3.000, 6.000 personas, 6.000 miembros, y hace tiempo se salieron de la perfecta voluntad de Dios. Esto es peligroso. No solo eso, ministro, que para construir el templo, también los pastores ahí mandan sus sobrecitos para la ofrenda voluntaria. Ahí lo Eso es peligroso. Eso es Lo peligroso. manda, ¿sabes a quién lo manda? Al narco del barrio, le manda una ofrenda para el... Ministro, eso es así. Damos la gloria de Dios si puede. Eso es así, ministro. Entonces, esta palabra, así como nos abrió nuestros sentidos a nosotros y nos puso las barbas en remojo, como dice mi pastor, Dios mío. Porque es necesario poner las barbas en remojo y ver si tú andas caminando en la voluntad perfecta de Dios o en la voluntad permisiva de Dios. El tiempo se nos fue, pero esta palabra ha sido predicada con Amén. claridad. Dios les bendiga, Amén. Dios les guarde, nos despedimos, ministro. Amén, amén, amén. El versículo solo queremos entregar con un versículo, mi alma adora a Jesús. Gracias, Jesús. En el Salmos capítulo 143, versículo 10, amén, donde dice el salmista, para que nosotros comprendemos y aprendemos cómo conocer la voluntad. Y dijo el salmista, enséñame a hacer tu voluntad. Amén, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Aleluya. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, la paz de Cristo esté sobre su vida Dios les bendiga. para siempre. Amén. a Dios lo que dicen de ti. Aleluya.
tú haces